Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Amén. Nos gozamos, nos alegramos en esa bondad y en ese amor tan grande que tiene nuestro Dios para con nosotros. Recordemos que el salmista David dijo que la vida de todo ser viviente estaba en las manos de Dios. El apóstol Santiago también dijo que la vida de todo ser viviente era como la neblina que hoy está y luego se desvanece, o como la flor del campo que hoy está ahí y mañana ya no está. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida de todo ser viviente es breve comparado a la eternidad, la cual tú y yo vamos a heredar un día gracias al sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y justamente pensando en eso, es que uno en esta vida cristiana, en esta nueva vida, en esta nueva oportunidad que Dios nos ha dado, es buscar el agradarle a Él, tratar de hacer cosas que sean agradables delante de sus ojos. Hemos estado hablando todo esto estos días atrás, hemos estado hablando acerca de esto y estamos culminando toda esta serie de enseñanzas, ¿no? Gracias a Dios por eso. Llevar una vida que sea agradable a los ojos de Dios. ¿Y cómo empieza esa vida agradable a los ojos de Dios? Justamente entregando nuestros corazones a Jesucristo, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados y todas nuestras maldades y esforzarnos con la ayuda de Dios a llevar una vida de acuerdo a su voluntad en esta tierra. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en esta tierra? Dios nos puso dentro de una familia, que es la iglesia del Señor. Dios nos mandó a que nosotros aprendamos a amarnos unos a otros. Amén. Amarnos unos a otros de tal manera que podemos reflejar el amor de Dios para con nuestros hermanos, nuestras familias y estar haciendo la voluntad de Dios de esa manera. ¿Qué más tiene que ver con hacer la voluntad de Dios? Tiene que ver con que nosotros aprendamos a servir a los demás. El Señor Jesucristo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, es llevar una vida en comunión con tus hermanos, es llevar una vida de servicio en esta tierra. Y nosotros no podemos servir si es que no amamos. La Biblia dice que el que ama es el que tiene que servir. Y el amor no solamente consista en palabras, sino también en hechos y en verdad. Quiere decir que nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, a amar de la manera que Dios amó. Y Dios dijo: haya ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo en Corintios, ¿no? Perdón, en Filipenses. Haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús también en nosotros. Pensemos como Cristo, actuemos como Cristo en esta tierra, y Él sirvió a los demás. Amén. Otras cosas que también tenemos que aprender en esta tierra, allá hablando, concluyendo todos estos estudios, es que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender de nuestro Maestro, y Él es Dios, nuestro buen pastor, nuestro amado Jesucristo. Porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos formados a la imagen de su Hijo Jesucristo, dice la palabra de Dios. Dice que nosotros tenemos que ir siendo transformados día a día, poco a poco, a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a ir comenzando a transformar nuestras vidas, nuestras existencias, las experiencias que nos pasan en la vida, las circunstancias difíciles, los problemas. Todo eso va a ir moldeándonos, transformándonos, cambiándonos, de tal manera que va a llegar el día en que nosotros seremos verdaderamente transformados por Dios y llevados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Por eso que la Biblia dice que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a los santos que eres tú y yo, somos santos a los ojos de Dios, gracias a Jesucristo, de perfeccionar otras vidas, de tal manera que podamos serle útil a Dios en esta tierra y serle agradable delante de sus ojos, ¿no? Y lo último que hemos estado viendo es que nosotros también fuimos puestos en esta tierra con una misión. Y nuestra misión es compartir la palabra de Dios con aquel que no lo conoce, usando la Biblia, tu propia vida como testimonio. Hablamos de ayer que tu vida es un testimonio para que las personas puedan creer en Dios. Porque tú puedes hablar de Dios y con tu forma de actuar puedes negar a Dios. Tú puedes hablar del amor de Dios, pero con tu actitud puedes negar el amor de Dios. Tú puedes hablar de un Dios misericordioso cuando tú no tienes compasión de nadie. Entonces esas cosas son las que Dios quiere que nosotros vayamos mejorando poco a poco. Si tú hablas de un Dios de amor, muestra amor a las personas. Si tú hablas de un Dios misericordioso, muéstrale misericordia a la gente. Entonces eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que el Evangelio sea nuestra vida, sea nuestra forma de vivir.
Y no solamente sea nuestra forma de hablar, sino que nosotros íntegramente, en pensamiento, en palabra, en conductas, en todo lo que hagamos, demostremos el carácter de Cristo en nuestras vidas, demostremos que amamos a Dios, demostremos que hemos sido cambiados y transformados por el poder de Dios. Así que ahí justamente nos hemos quedado después de todos estos días que hemos estado estudiando la Biblia. Y voy a leer un pasaje de la Biblia bastante conocido, ¿no? Referente a lo que estamos hablando. Marcos 16:15 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. En otra versión le dice, bueno, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos llamados a evangelizar y a llevar la palabra de Dios a todo lugar, sea en tu trabajo, sea en tu centro de estudio, sea en tu vecindario, bajo cualquier circunstancia. La Biblia nos dice que nosotros debemos ir, Marcos 16:15, que nosotros debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura, dice la Biblia. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, es cierto que nosotros quizás no podemos viajar a todos los países del mundo, pero tiene que ver la intención en nosotros de compartir el Evangelio con toda aquella persona que lo necesita. Y gracias a Dios, porque ahora se usa la tecnología para llegar a muchas personas. Por ejemplo, ahora estamos predicando, compartimos este video, compartimos esta enseñanza en las redes sociales y esto se distribuye por todo el mundo. Y aquella persona que escucha y entiende la palabra de Dios va a acercarse a Dios a través de la predicación de la palabra. Así que compartamos el Evangelio con todas las personas. Y eso es parte de esperar la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Cuando la palabra de Dios haya sido predicada a todo el mundo, a todas las naciones, entonces vendrá el Señor. Y de esa manera nosotros estamos preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, compartiendo la palabra de Dios. Por tanto, dijo Jesús, vayan. No es una actitud de que yo voy a esperar en mi casa que me toquen la puerta y me digan, alguien, háblame de Dios. No, el texto es vayan, salgan, busquen la manera, sean, como hay un término que está usando en estos tiempos, el ser creativo, ¿no es cierto? Ser creativos. ¿En qué? En buscar la forma de acercarnos a las personas. Ser creativos refiriéndonos a ver la manera de cómo llegar con el Evangelio, no comprometiendo el mensaje de salvación, no ablandando lo que dice la Biblia, no disfrazando lo que dice la palabra, como muchas personas quizás no dicen la verdad con tal de atraer gente a su congregación, a su iglesia, y les mienten con el Evangelio diciéndole cosas y prometiéndole cosas que Dios no ha dicho. Hablemos la verdad del Evangelio. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que habla referente al hombre, la palabra de Dios? Hablemos de la condición del hombre que su condición de pecado lo pone en una condición de condenado, de condenación. Sin embargo, en Cristo Jesús, dice la Biblia, los que están en Cristo Jesús, para ellos no hay ninguna condenación. Entonces hablemos la verdad, hablemos del sacrificio de Jesús en la cruz, hablemos de la clase de vida que tienen que llevar acá las personas. No porque te caen bien, no le vas a decir la verdad. Dile la verdad, porque la verdad tiene que estar en tu boca. Nosotros somos personas que tenemos que distinguirnos justamente por esa verdad que hablamos. Amén. El Evangelio es las buenas noticias. El Evangelio son las buenas nuevas en un mundo que está yéndose camino al infierno, camino a la condenación, un mundo que necesita la salvación. El Evangelio justamente es proveerle la solución a este mundo de pecado. Decirle que solamente en Jesucristo se encuentra la respuesta y la ayuda a nuestra vida de pecado, para que solamente a través de Él encontremos el perdón de pecados y la vida eterna. Amén. Y eso es lo que hemos estado hablando justamente en estos días, ¿no? Que solamente es a través de Jesucristo que tú y yo podemos alcanzar esa clase de vida que Dios espera que nosotros llevamos. Amén. Y aprender nosotros como cristianos, a llevar una vida equilibrada. Justamente lo que hemos estado hablando en estos días es para eso, bueno, que nosotros como cristianos aprendamos a llevar una vida equilibrada. ¿Qué quiere decir? Que a todo le demos su lugar. No es que porque ahora yo soy cristiano, todo es iglesia, 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 y deje de trabajar, deje de estudiar, deje mis responsabilidades. No, tampoco porque las cosas se han puesto un poco difíciles, todo es trabajo, 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 y trabajo y más trabajo, y buscar amontonar. No. Tampoco todo es estudio, ¿no? La Biblia dice, todo tiene su tiempo y a todo hay que darle su tiempo. Entonces, llevar una vida equilibrada es poner a Dios al centro de nuestras vidas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Poner a Dios en el centro de nuestras vidas. ¿Para qué?
para que a partir de ahí todas las vidas, todo lo que hagamos en nuestras vidas pueda equilibrarse. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón y Él es el más importante en tu vida, tú vas a aprender a amar a las personas, vas a aprender a amar el trabajo, vas a aprender a amar tus estudios, vas a aprender a amar la obra de Dios, vas a aprender a amar a la iglesia, vas a aprender a amar todo lo que Dios ama. ¿Por qué? Porque es Dios quien ocupa el primer lugar en tu vida y Él va a gobernar tus pensamientos, tus emociones, tus actitudes. ¿Por qué? Porque el único que sabe qué es lo que te conviene a ti es Dios, porque Él es tu creador, Él te hizo, te formó. No creas porque tú te afanas, vas a ser feliz en esta tierra. No, la felicidad, según el libro de Salmos 40, versículo 2, 3 por ahí, dice que nuestra felicidad está en hacer la voluntad de Dios. No en hacer tu voluntad, no en ganar mucho dinero, no, porque a veces la gente está afanada en buscar dinero, vive estresada, se endeuda, se mete en problemas. ¿Por qué? Porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú trabajes y que te esfuerces, sí. Dios quiere tu bienestar, sí, pero ponlo a Él en primer lugar para que todas las cosas caminen de manera ordenada. Equilibrar la vida, según el libro de Efesios capítulo 5, Efesios 5:15. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Efesios 5:15 dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Andad sabiamente, vivir con sabiduría. El sabio Salomón estaba en su balcón mirando a las personas cómo vivían y él decía, ¿no? Yo veo personas que trabajan y se envejecen trabajando y nunca disfrutan de su trabajo. Eso es necedad. A veces nosotros pensamos, porque hacemos muchas cosas, pensamos que en eso consiste la felicidad. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está en las cosas materiales, seguramente. No, miren, el esposo o la esposa no te va a dar felicidad. El dinero no te da felicidad. Quizás te dé comodidad y todas esas cosas, pero ¿tú crees que el tener mucho dinero te hace feliz? O quizás te pone ansioso, afanoso, vives con miedo. No, no es malo tener dinero, no es malo ni ser rico, ni ser millonario es malo. Siempre y cuando sea Dios quien esté en primer lugar y siempre y cuando sea Dios quien te motive en esta vida, sea Dios tu verdadera motivación, el centro de tu vida, quien dirija tu pensamiento, quien dirija tu actuar. Nosotros tenemos que aprender a llevar una vida equilibrada, vivir nuestra vida espiritual de manera segura, ir viendo cómo progresamos día a día, cuánto crece tu vida espiritual, cuánto crece. Por eso que el apóstol Juan dice, en 2 de Juan creo que dice que la voluntad de Dios es que nosotros nos vaya bien, prosperemos, no solamente así como prospera nuestra alma, sino que tengamos salud y nos vaya bien. Quiere decir que nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo, tanto físico como espiritual. Tenemos que alimentarnos físicamente y alimentarnos espiritualmente. Tenemos que darle a las cosas la prioridad de acuerdo a las circunstancias, pero sin dejar de amar a Dios sobre todas las cosas, porque cuando tú amas a Dios vas a ser honrado, vas a ser honesto, las cosas van a llevarse de una manera correcta. No se va a llevar de una manera incorrecta. No vas a mentir, no vas a estafar a la gente, no vas a engañarla. ¿Por qué? Porque estás llevando una vida digna de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios en esta tierra. Y eso es lo que Dios quiere. En el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21. A ver, vamos a ver, Proverbios 19, 21. Dice así la palabra de Dios: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En otras palabras, nosotros podemos pensar y planificar lo que queramos, pero Dios va a hacer su voluntad. Salmo 138, 8 dice así, ¿no? Jehová cumplirá su propósito en mí conforme a su misericordia. Dejemos que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas y no nos afanemos por aquellas cosas que Dios no quiere que hagamos. La Biblia dice que hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios o el plan del Señor, el plan de Dios. Preguntémosles a Dios cuando vamos a hacer algo: Señor, ¿está en tu voluntad esto? ¿Esto es lo que tú quieres para mi vida? Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdame a vivir conforme a tus planes, conforme a tus propósitos, conforme a tus designios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Amén. Se nos fue el tiempo. El día de mañana, si Dios permite, continuaremos con estas conclusiones
y aprendamos que en esta tierra estamos puestos para hacer la voluntad de Dios como representantes del reino de los cielos. Amémonos, tolerémonos, vivamos para servir al prójimo, vivamos para amar a Dios sobre todas las cosas. Esforcémonos en leer la Biblia y orar todos los días. Eso nos va a acercar a Dios. Esforcémonos en mantener una vida de comunidad con la iglesia y compartir el Evangelio de Jesucristo. Amén. Sirvámonos unos a otros en el amor de Dios. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a orar y darle gracias a Dios. Y mañana, si Dios permite, estaremos terminando con estas conclusiones del estudio que hemos hecho en todos estos días. Amén. Recuerda que nuestras vidas no fueron hechas accidentalmente. Dios nos puso con un propósito en esta tierra y en su palabra está la voluntad de Dios. En su palabra está lo que tú y yo estamos llamados a hacer en esta tierra. Amén. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por amarnos y gracias por bendecirnos con tu palabra, Dios mío. Señor, nosotros el día que entregamos nuestros corazones a ti y nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, tú llegaste a nuestras vidas y le diste propósitos a nuestra existencia, Señor. Ayúdanos a llevar una vida de integridad, de santidad, delante de tu presencia, agradarte por encima de todas las cosas a ti, Señor. Servir a nuestro prójimo, Señor, como tú quieres que nosotros le sirvamos, oh Dios, con integridad, con amor, Dios mío. Llevar tu palabra por todas partes a quienes no te conocen, compartirles el Evangelio de Jesucristo, Dios mío, y amarnos unos a otros, llevar una vida de comunidad. Gracias por integrarme a la iglesia. Gracias por hacerme parte de ese cuerpo tuyo, que es la familia tuya, que es tu cuerpo, Señor, que es la iglesia de Dios. Aleluya. Gracias, Dios mío, por tu pueblo, por tu iglesia. Y gracias, Padre Santo, porque tu palabra cada día me enseña más, oh Dios, hasta que yo sea perfeccionado, Dios mío, y sea hecho conforme a la imagen de Jesucristo, tu Hijo, Padre mío. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Guarda y cuida a mis hermanos de la iglesia y todo aquel que esté escuchando esta palabra, Padre Santo. Si alguno de ellos está pasando por un momento de enfermedad, Señor, pon tus manos sanadoras sobre sus cuerpos, Señor, y líbralos, Padre, de toda enfermedad. Sánalos de toda enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús. Y trae provisión, mucha provisión sobre aquellos que están pasando necesidad, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias con todo nuestro corazón, Dios mío. Te amamos, oh Dios. Te bendecimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, muchísimas gracias por compartir conmigo este tiempo de reflexión. Los amo mucho en el Señor, los llevo a mi corazón y mis oraciones, y conmigo será hasta el día de mañana para seguir compartiendo la palabra de Dios, si Dios así lo permite. Amén. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes. Que Dios los bendiga.